corríjanme ustedes si me equivoco en alguna de las apreciaciones que voy a hacer ahora. Usted está presentando su nuevo libro. Así es. Y bueno, lo presentó en Santa Fe y luego tenía previsto una charla en el Colegio de Egresados de Ciencias Económicas de Santa Fe. Era el lugar físico, sí. Pero después se dio la charla, di la charla en la Asociación de Empresarios de Santa Fe, porque ellos decidieron cambiar el lugar. Ellos decidieron cambiar el lugar. Fue así, ¿no? Sí, sí, en el Colegio de Graduados de la provincia de Santa Fe, y a iniciativa de Diego Rubinsal, un economista de la provincia y de otros graduados que declararon su desagrado con la presencia del señor Cavallo en la institución que los representa como graduados de Ciencias Económicas, se decidió cambiar el lugar de presentación del libro. Bien, y este libro ya causó polémica antes de poder leerlo. Bueno, el anterior, fíjese, Estanflación, que este lo publiqué en el año 2008 y si lo leen ahora van a ver que describe exactamente lo que está pasando en este momento en la economía argentina. Como yo estaba en el exterior, me invitaron a presentarlo en la Sorbonne, en la Universidad Panteón Sorbonne, que es una de las universidades más antiguas del mundo, donde hay una cátedra sobre América Latina. Y resulta que ahí los representantes de la CIDE en la embajada ante el gobierno de Francia organizaron o pretendieron organizar un cacerolazo para impedir que yo presentara mi libro, ¿no? O sea que este asunto de que me hacen scratches y tratan de impedir que yo presente mi libro es de larga data, no es de ahora, ¿no? Y lo hacen los que son intolerantes, es decir, no quieren que haya debate de ideas, que haya precisamente aportes que cada uno puede hacer desde su punto de vista, desde sus conocimientos, desde su experiencia a la solución de los problemas del país. Por eso es una muestra de algo fundamental que falta en la Argentina, que es la vocación de diálogo y de escucharnos unos a otros. Y bueno, con respeto, puede haber grandes diferencias de criterio y esas existen en todos los lugares del mundo, pero lo que no existe en otros lugares, y lamentablemente existe cada vez más aquí en la Argentina, es que se trate de impedir la presentación de un libro o la difusión de las ideas, ¿no? No, aclarar que no es una muestra ni de intolerancia ni de rehuir el debate, por eso estoy presente acá, a pedido de Diego Rubinsal, en representación de otros colegas economistas que compartimos la moción que ellos hicieron, sino de expresar públicamente una posición que es muy diferente a la intolerancia, sino como graduados de Ciencias Económicas, entendiendo que la figura del señor Cavallo ha representado en la Argentina la aplicación de un determinado combo de medidas que ha generado un daño social y económico muy grande en nuestro país, es el hecho simplemente de elevar la voz y expresar nuestro desagrado a que, por ejemplo, instituciones que representan a los economistas brinden ese escenario. Pero aclaro desde el vamos que en ningún caso puede interpretarse una expresión colectiva de un posicionamiento frente a un representante de un determinado esquema de políticas que se aplicó en nuestro país como intolerancia o censura, porque el debate estamos dispuestos a darlo, por eso yo estoy acá presente para dialogar sobre usted, sobre ideas económicas, sobre las expresiones de su libro, sobre las políticas del pasado, sino que es algo muy diferente, que es más bien un acto de mención colectiva para alertar también a la sociedad y sobre todo a los más jóvenes, a los que no vivieron ciertas épocas de la Argentina, de que hay una historia en la Argentina, hay un pasado y que hay que estar muy alerta con nuevas recomendaciones que vuelven a aparecer como diciendo, bueno, ya pasaron 10 años, la sociedad argentina ya se debe haber olvidado y la intención de volver a presentar viejas recetas para volver una vez más marcha atrás en la Argentina a las políticas que tanto daño han hecho en materia sobre todo de los más humildes, de la gente trabajadora, del empresariado más pequeño y mediano que ha llevado en el caso de la última gran crisis de la convertibilidad con esas políticas a una catástrofe realmente económica y social. Entonces es más bien una advertencia a toda la sociedad, invitando al contrario a que se abra el debate de lo que fue ese pasado para discutir las propuestas hacia el futuro y no volver a caer una vez más en la historia de los argentinos de que cada 10 años se hace borrón y cuenta nueva y todos los logros de este periodo en materia de empleo, de producción, de mejora de bienestar social
sean ahora intentar avasallados con un regreso de las políticas históricas de los sectores conservadores. Entonces, le digo de parte de Diego Rubensal y todos los profesionales de Santa Fe que no es censura, no es intolerancia, estamos dispuestos al debate, él me ha invitado a mí que venga de parte de él, simplemente es una acción de un llamado de alerta colectivo a la sociedad argentina. Bueno, afortunadamente los profesores, los Sí. profesionales de ciencias económicas, muchísimos de ellos son suscriptores de mi blog, me mandan mensajes, muchos estudiantes, y en realidad estos libros los he escrito básicamente para los economistas, para los profesionales en ciencias económicas, para los estudiantes, y afortunadamente muchos de ellos compran el libro, lo leen, otros lo hacen circular entre ellos. Es uno de los libros más vendidos, tanto Estanflación, bueno, ahora está vendiéndose bastante. Yo espero que este programa, como los programas en los que participo, ayuden a que la gente sepa que el libro existe y en realidad es un aporte de ideas. A mí me asombra que, por ejemplo, un libro titulado Camino a la Estabilidad lo consideren un regreso al pasado, salvo que consideren que la estabilidad no es algo deseable. Por supuesto, en la década de los 90, por primera vez en 60 años, conseguimos 10 años de estabilidad. Y por supuesto que hay que aprovechar esa experiencia. Pero decir que los problemas de pobreza o los problemas de desaparición de la industria y cosas por el estilo tienen que ver con la búsqueda de la estabilidad, como se la buscó en los 90, es un error garrafal. Además, fíjense lo que está pasando ahora. Tenemos la peor combinación que puede tener una economía en materia de problemas que se juntan. El problema de la inflación, que cada vez es más grave, y un problema de recesión que también se torna cada vez más grave. Es decir, eso que en el libro anterior mío yo previne que iba a ocurrir, que es esta inflación. Por supuesto, en aquel libro yo decía cómo se podía evitar caer en esta inflación. Lamentablemente el gobierno hizo todo lo contrario, precisamente porque están con esta política de decir que cualquier idea que busque la estabilidad, que busque el crecimiento sostenible en el tiempo por buenas inversiones, por aumento de la productividad, como siempre he pregonado a lo largo de toda mi vida profesional, es reeditar experiencias fracasadas del pasado. Bueno, puede ser antes de que se contesta, por supuesto lo va a tener tiempo, ¿no? En esta noche la presidenta Cristina de Kirchner anunció un proyecto de ley, lo presentó, que tiene como principal punto, lo voy a leer, el pago del canje de deuda sea a través del Banco Nación y no del de Nueva York. Y esto algunos estiman que es una forma de esquivar el embargo de más de 500 millones de dólares ordenado por el juez Griesa. Bueno, yo creo que lo más importante del discurso de esta noche, aunque no lo dijo con esas palabras, es que derogan la denominada ley bloqueo. La ley bloqueo es la causa de que los fondos buitres nos hayan ganado ese juicio, que obviamente es totalmente injusto para la Argentina, pero el gobierno argentino se la dio servida, porque si en lugar de la ley bloqueo hubieran dispuesto lo que parece proponer ahora la presidenta, de que quede abierto el canje para que cada vez que alguien se presentaba a reclamar que le pagaran, por lo menos Argentina dijera, sí, estamos dispuestos a pagarle lo que le pagamos a los demás. Pero eso no fue lo que Argentina dijo cada vez que se presentaban los buitres y que Griesa preguntaba a Argentina qué están dispuestos a pagar. No, lo que se decía era, no vamos a pagar nada, vamos a repudiar esa ley, porque había una ley, vamos a repudiar esa deuda, porque había una ley bloqueo. Fue precisamente el error de hacer una reestructuración de la deuda con un sistema como la ley bloqueo, que no puede bloquear la acción de los tenedores de bonos no presentados al canje en los tribunales de Nueva York, que llevó a que finalmente el juez Griesa decidiera como decidiera y le convalidara en la Cámara de Apelaciones. Ahora, la presidenta, por supuesto, utilizando el sistema de decir una cosa y hacer otra, o términos que fueran consecuentes o aparezcan como consecuentes con el relato, no dijo, propongo la derogación de la ley de bloqueo, pero eso es lo primero que está proponiendo. Ahora, otra cosa que propone es que los tenedores de bonos reestructurados y también los que
no se presentaron al canje, pero quieran acceder a él, dado que ahora no va a estar más la ley bloqueo, puedan elegir la legislación argentina, la ley argentina. En realidad, eso nosotros lo habíamos hecho a partir de la reestructuración de la deuda del 1 de noviembre del año 2001. Invitamos a todos los que tenían bonos bajo ley extranjera, ley de Nueva York sobre todo, a que si querían lo canjearan por un préstamo garantizado y bajaran la tasa de interés al 7% como máximo, extendieran 3 años los plazos. Y se presentaron el 50% de los tenedores de bonos y aceptaron la ley argentina. Pero hoy yo tengo duda de que acepten la ley argentina. ¿Sabe por qué? Porque la ley argentina ha permitido, y lamentablemente convalidado por la Suprema Corte de Justicia, primero la especificación. La especificación fue una violación total de los derechos de propiedad de los ahorristas argentinos. La ley argentina la convalidó. Segundo, la ley argentina no se está aplicando a decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Argentina. La Suprema Corte de Justicia de la Argentina dice que la ANSES le debe más de 15.000, 20.000 millones de dólares a los jubilados que ganaron juicios por aplicación de lo que se llama la ley el fallo Badaro. Y resulta que el gobierno argentino no paga, no cumple con las decisiones de la Suprema Corte de Argentina. Además, la ley argentina permitió que los bonos que estaban emitidos por ley argentina y ajustados por SER, el INDEC mintiera sobre el SER. Y durante 5 años, desde el 2007 hasta el 2013, todos los meses le quitaran a los tenedores de esos bonos una parte de su activo. Entonces, lamentablemente han deteriorado tanto el prestigio de la ley argentina que yo no sé si ahora la gente va a aceptar ese canje, ¿no? Ojalá lo acepte, ojalá lo acepte. Ahora, vamos a quedar fuera del mercado de capitales más importante del mundo, que es el mercado precisamente que funciona en Nueva York. Sí, no, antes que nada con esto de el por qué es importante el debate del pasado. 7 de cada 10 bonos que tienen los fondos buitres en sus carteras fueron emitidos en el mega canje, operación que llevó adelante el doctor Cavallo con David Murford del Credit Suisse. Estos bonos fueron emitidos bajo legislación Nueva York justamente por presión de este grupo de bancos y son justamente la excusa y la posibilidad hoy día de la existencia del fallo Griesa y de la extorsión argentina en un fallo que valida multiplica el valor de estos bonos por 10, por 15, pero no lo hace de casualidad. Lo hace porque la emisión de estos bonos en el megacanje validaba tasas de interés y montos de pago tan enormes que después, cuando entraron en cesación de pagos por el propio ministro Cavallo, porque la cuota del 19 de diciembre de 2001, todavía usted era ministro y se dejó de pagar, o sea que el default fue antes de Rodríguez A, fue el 19 de diciembre de 2012. Mentira, eso es absolutamente falso. Yo lo dejé falso. hablar, por favor. Pero es falso. Bueno, está bien. Esa deuda emitida por el doctor Cavallo estaba emitida de tal manera por los propios bancos, digamos, norteamericanos que participaron de la operación, que generaba que una vez que entraban en default, se capitalizaban tasas de interés asombrosas. Se validaron tasas del 12, del 15% en dólares a 30 años, lo que hizo que durante toda esta etapa de default de esa deuda existiera la excusa legal para que Griesa armara este fallo. También quiero decir que no es una cuestión de que nos oponemos a la estabilidad, sino que es una oposición a la idea de estabilidad en los precios, en la inflación, a costa de la estabilidad económica y social de la Argentina, que fue lo que pasó en los años 90 con la convertibilidad, cuando para frenar la subida permanente del dólar, que era el motivo de la crisis estructural que derivaba en la suba de los precios y la hiperinflación, se concedió a la banca acreedora una serie de condiciones muy favorables en materia de privatizaciones para que entraran dólares y de esa manera pilotear una estabilidad del mercado de cambio y a través de eso de los precios. Todo esto acompañado de una política de apertura comercial que ponía en competencia a la pequeña y mediana empresa con las grandes corporaciones multinacionales de igual a igual. Se sabe quién va a perder en esas condiciones inequitativas de competencia y de esa manera no podían validarse aumentos de precios porque el empresariado estaba destruido.
esta idea, digamos, de la estabilidad a costa de la reventa a bajo precio de empresas públicas, que después también quiero contar una mención sobre el tema de la privatización de YPF, la participación de Mulfor y el negocio también hecho con la venta de las acciones de YPF en 1993, cuando el señor Cavallo era ministro. Esa política de estabilidad a costa de reventa de las empresas estratégicas del Estado, con todo lo que significó en materia de pérdida de capacidad de política económica, en materia de desempleo, de destrucción de economías regionales, esa estabilidad a costa de una apertura que transformó grandes industrias en todo lo ancho y largo del país en verdaderos galpones vacíos, maquinaria en hierro viejo y trabajadores con oficio en desocupados que tuvieron que salir a pedir planes sociales. Ese tipo de estabilidad es una estabilidad de precios que dura muy poco, o durará lo que dure la especulación y el ingreso de capitales especulativos por un corto plazo, sostenido sobre todo en la última etapa mediante el endeudamiento del Estado. ¿En qué derivó esa supuesta estabilidad? En la mayor crisis social y económica de la historia, que terminó con el 50% de los argentinos bajo la línea de pobreza, más de 20% de desocupación, una economía hiperendeudada y extranjerizada. Eso no puede ser pretendido plantear como estabilidad y no puede ser la receta para enfrentar problemáticas que hay que admitir. ¿Hay problemas económicos en la Argentina? Sí. Tenemos el problema de la inflación, tenemos problemas estructurales en materia de hidrocarburos, de industrialización, pero eso no tiene que ser el punto de partida para tratar de iniciar una vuelta firmando cualquier cosa con Grecia a los mercados para que entren dólares durante un par de años, estabilizamos el dólar y más o menos piloteamos la situación y después se acumulan las cuentas a pagar en un futuro con el costo enorme que va a tener para generaciones de argentinos. Quiero solo mencionar una cuestión de lo que decía de la privatización de YPF, que participó usted, señor Cavallo, que paradójicamente los mismos bancos que cotizaron la acción de YPF en $19 en el año 93, cuando se vendió el 45% del paquete accionario, era el Credit Suisse, First Boston y Merrill Lynch. Los mismos bancos que participaron de la operación Mega Canje con usted. Y también David Mulford, que en la operación Mega Canje es conocido que se llevó comisiones por 20 millones, que hay una causa judicial abierta, que no es que usted fue declarado inocente, sino simplemente proscribió. Esa cotización... No, si estoy sometido a... Está sometido, pero digamos, está demorada la sentencia. No, ¿qué es demorada? Estamos en el Tribunal Federal. Esta mañana hice la indagatoria. Esa cotización de $19 la acción, al otro día valía en Nueva York $21,8. Esto generó una ganancia, sí, vos le das al banco, comprador que le ponga el precio a lo que comprás. Con solo esta operación se llevaron $425 millones, que era el patrimonio de los argentinos. En materia de una empresa como era YPF, en un negociado se lo llevaron los bancos extranjeros. Yo digo, esto ya no es una cuestión de ideologías, de política económica, podemos ser más liberales, más intervencionistas, de centro, de derecha, de izquierda. Pero esto ya roza el delito económico y es una cuestión que uno dice, bueno, es mala praxis. Una operación, bueno, se puede equivocar. Yo, si usted se equivoca, doctor Cavallo, estoy dispuesto a darle la mano y decirle, todos nos equivocamos, seres humanos. Pero esto ya no es mala praxis. Esto parece como si viene el cirujano y te apunta con el bisturí, te pega 3 puntazos en el pecho, es intento de asesinato. Y este tipo de operaciones, como fue la privatización, como fue el megacanje, que fue básicamente la retirada de los grandes bancos que hicieron negocios en todo el tiempo de los 90 con las privatizaciones, con la compra-venta de empresas, con la compra de títulos públicos, prepararon la retirada con un Estado argentino que convalidó tasas exorbitantes y un incremento fuerte de la deuda. ¿Para qué? Para simplemente marcarle la retaguardia. Y esos son dos ejes de problemas que tenemos hoy. Porque hoy es el problema de los fondos buitres, donde los bonos son en su mayor parte emitidos en el megacanje. Hoy es el problema del déficit energético que presiona sobre las cuestiones de las cuentas a través de la importación de combustible, cuyo primer paso, y en esto hay que ser sincero, se cambió muy tarde, ¿no? Porque recién hace pocos años se revierte la política de privatización de YPF y de entrega de un recurso estratégico como los hidrocarburos a lo que quiera hacer una multinacional. Pero dos de los grandes problemas estructurales de nuestro país en el presente tienen origen en sus políticas económicas en los años 90 y la discusión, me parece, de acá en adelante no puede ser la idea de volver a emitir deuda, volver a que entren capitales extranjeros y alguna inversión y hacer todo en función de eso, sino una idea estratégica de desarrollo económico, productivo y social orientada a superar los problemas del presente. Hay problemas económicos, pero las recetas no pueden ser las mismas de siempre. No podemos los argentinos otra vez volver al pasado, porque sabemos que eso termina
1, 5, 10 años más adelante en las peores crisis económicas y sociales que vivió nuestro país, en pobreza, en desempleo, en destrucción del entramado productivo, y los argentinos no queremos volver a eso. La verdad que me pone muy contento escucharte, porque en realidad el primer capítulo de este libro, lo que has repetido es el relato de un libro escrito por Alfredo Zayat, que se llama Economía a Contramano. Que no son relatos, no son opiniones. Cristina Kirchner, la presidenta, dijo que era a través de los cuales ella entendía la economía. Por supuesto, es la que lo ha llevado a todos los errores que ha cometido este gobierno, porque tienen una interpretación absolutamente dada vuelta de la historia. Por ejemplo, atribuyen al megacanje la sentencia del juez Griesa. Resulta que cuando decretaron la especificación, que fue el verdadero momento del default, porque lo primero que se hizo, se defaulteó con los ahorristas argentinos, que eran los acreedores más importantes que tenía el gobierno y todo el sistema económico argentino. En ese momento se destruyó un canje de bonos por préstamos garantizados que había permitido que el 90% de los bonos que habían sido emitidos en el megacanje se canjearan por un préstamo bajo ley argentina, que por supuesto pagaba solo 7% de interés y prorrogaba 3 años más los plazos de vencimiento, porque estaba garantizado por el Fondo de Crédito Público, que se había creado por ley en el mes de marzo, abril del 2001. Resulta que esa reestructuración de la deuda, que además le daba a la Argentina la posibilidad de luego ofrecer un canje de bonos por bonos que estaba preparado para el 15 de enero, como Argentina ya tenía más del 90% de los bonos del megacanje y de los bonos que eran más caros, podía imponer un sistema que se llama de las cláusulas de salida consentidas, que lo utilizó la provincia de Mendoza, la utilizó Uruguay por esa época, y que la utilizó Grecia recientemente, que permite quitarles el poder de litigar en Nueva York a los que no participan en el canje. Lo que pasó es que se equivocaron de cabo a rabo. Fíjese, Merrill Lynch, que junto con CS First Boston, efectivamente son los que colocaron las acciones de YPF cuando se reestructuró en el año 1993, reestructurada en base a una ley de la cual el vocero principal de que había que aprobarlo fue Néstor Kirchner, y incluso en la legislatura de Santa Cruz, la actual presidenta Cristina Kirchner. Resulta que en el banco, uno sí participó en el megacanje, que es CS First Boston, junto con otros 7 bancos que fueron los colocadores del megacanje. Pero Merrill Lynch no participó en el megacanje. En el asesoramiento de usted. Sí fue Merrill Lynch el organizador del canje del 2005. Ahora, ¿por qué Merrill Lynch, que nos había estado asesorando a nosotros precisamente para evitar que hubiera holdouts y que pudieran ocurrir cosas como las del Credit Suisse, First Boston, ¿por qué no los asesoró bien en el año 2005? ¿Sabe por qué? Porque le exigieron a Merrill Lynch que la persona que había estado trabajando con nosotros para evitar que existieran holdouts, que se llama Jacob Frenkel, 2 veces presidente del Banco Central de Israel, además ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional, y además uno de los economistas más prestigiosos del mundo, más reconocidos del mundo, exigieron que no estuviera en el equipo que asesorara al gobierno argentino. Con lo cual Merrill Lynch, que es lo mismo que CS First Boston, lo mismo que JP Morgan, lo mismo que Goldman Sachs y lo mismo que los grandes bancos de inversión, un banco prestigioso, asesoró muy mal al gobierno de Cristina Kirchner, porque las personas que podrían haber contribuido a que el canje del 2005 fuera bien diseñado, le obligaron a Merrill Lynch que no estuviera. Y con respecto a esta interpretación que hace de la colocación de acciones a $19 por acción, es tan absurda, tan absurda. La acción de esa de $19 luego pasó a valer $14 en algún momento, cuando el presidente entonces
de YPF decidió comprar una empresa, Maxus, y los mercados la recibieron mal. Eso que dice que pasó de 19 a 21 es porque pasa siempre, después de una colocación de acciones que es presentada y es vista como un éxito, hay gente que dice hay que comprar de estas acciones. Un día después. Subió, por Un día supuesto. después subió. Ahora, ¿quiénes compraron esas acciones? Bueno, una parte importante de esas acciones las compró Néstor Kirchner. ¿Por qué? Porque Néstor Kirchner, inteligentemente y bien asesorado por mí, tenía bonos de regalías hidrocarburíferas, que eran parte de eso que dicen que es el aumento de la deuda de la época de la convertibilidad, un absurdo también, y las canjeó a los bonos de regalías hidrocarburíferas por acciones de YPF. ¿Y sabe quién más compró acciones de YPF? Muchos jubilados. Porque también le dimos a los tenedores de bonos previsionales, que era con los bonos con los que se le había saldado la deuda que había dejado el gobierno de Alfonsín con los jubilados por 18.000 millones de dólares, ellos también la pudieron convertir en acciones de YPF. Y en realidad, muchísima gente compró acciones de YPF. No se quedaron los bancos con las acciones de YPF. ¿En qué porcentaje? No tuvieron que prácticamente utilizar fondos propios para hacer lo que se llama el underwriting, porque le sacaban de las manos las acciones de YPF. Y las acciones de YPF se vendieron en el mercado conservando a Argentina la conducción de la empresa. Y gracias a que tuvimos un conductor de esa empresa, que primero la había reestructurado, como fue Pepe Stensoro, gracias a eso es que hemos tenido energía hasta ahora, a pesar de que hay 12, 15 años que no se invierte un dólar en el sector energético. En la década de los 90, una aclaración. fíjese usted, ahora sí, en la década de los 90 comenzó con los cortes de electricidad del orden de 8 horas por día del verano del 88 al 89. No había capacidad de generación eléctrica, no había redes de transmisión eléctrica, no había redes de distribución eléctrica, no había capacidad de transporte de gas, no se había explorado ni explotado suficientemente el gas y el petróleo. Justamente por todo el proceso de reestructuración y privatización, se atrajeron tantas inversiones durante la década del 90 que, habiendo comenzado con un tremendo déficit de capacidad de generación y de distribución eléctrica, terminamos exportando electricidad y con una gran capacidad instalada que permitió que hubiera electricidad hasta hace poco. Y por supuesto aumentó muchísimo la producción de petróleo, aumentó la producción de gas, aumentó la capacidad de transporte, llegamos a exportar petróleo, gas, derivados. Todo eso, teníamos 6.000 millones de dólares de superávit comercial energético. Todo eso ha sido dilapidado, porque con las políticas estas del gobierno de Cristina Kirchner, por supuesto, comenzaron con Duhalde. Debo reconocer que, por ejemplo, el congelamiento de tarifas de gas, de electricidad, toda la política esta de subsidios empezaron allá con Duhalde, pero las continuó alegremente Kirchner porque le daba ventajas políticas. ¿Pero qué significó? Significó que ya no ha habido más inversión en el sector energético. Y no solo eso, sino que al vender gas, electricidad a precios obviamente muy bajos, totalmente subsidiados, además del costo que significan los subsidios, significó que el consumo aumentó mucho más que el crecimiento de la economía. Y entonces, ¿qué pasó? Un tremendo déficit energético. Hoy hay un déficit energético de más de 10.000 millones, 12.000, 13.000, quizás este año llegue a 15.000 millones de dólares de déficit comercial energético. Es decir, más importaciones que las exportaciones. Y además, un déficit fiscal fenomenal, porque esos productos importados energéticos cuestan muchísimo, pero no se le cobran a la gente y se compensan con subsidios que paga el presupuesto. Esos subsidios, ¿Cómo? Esos subsidios, Sí. es que estoy hablando del tema actual, que es lo importante. Esos subsidios se financian ¿cómo? Con emisión monetaria, porque Argentina no tiene absolutamente crédito para financiar ningún déficit fiscal, y entonces esa emisión monetaria significa que a toda la gente le cobran el impuesto inflacionario.
¿A quién le cobran el impuesto inflacionario? A los más pobres, sin duda. Toda la vida se sabe que la inflación le quita el poder adquisitivo a los más pobres y a los ahorristas. A los ahorristas que se mantienen en pesos. Por eso nadie se mantiene en pesos y por eso todos salen a comprar dólares, aunque sean muy caros los dólares en el mercado paralelo. No, sí, mencionar, digamos, aparte de lo de YPF, que me parece una burla decir que esta operación de en un día pasar la acción de 19 a 21,8 dólares, antes había visto tasaciones por el propio Estado mucho más elevado, fue para beneficiar a los jubilados y a la provincia de Santa Cruz. Realmente es una burla porque la mayor parte del paquete accionario se lo quedaron bancos norteamericanos que después se lo revendieron a Repsol a 44 dólares la acción. Piensen la multiplicación de la ganancia en total estimada, digamos, de esta operación, básicamente es duplicar el valor de la inversión que, digamos, fue fenomenal, ¿no? Cerca de 2.800 millones pusieron y después lo vendieron en 6.600. Imagínense la diferencia, casi 3.800 millones lucrando con el patrimonio de todos los argentinos. La bueno, política... pero bueno, sí. yo lo escuché a usted, doctor Cavallo, y no lo interrumpí. La política de YPF realmente aumentó la producción, incluso hasta hace muy poco. El tema que lo hizo a costa de las reservas, a una falta de inversión en exploración, que hoy día fue, claro, es lo más conveniente para un grupo económico como una multinacional, Repsol. Exploto, aumento la producción, pero al no reinvertir, exporto este producto y la ganancia la remito afuera e invierto en otros países petroleros. ¿Y quién descubrió Vaca Muerta? Esta cuestión... ¿Cómo? ¿No se exploró para...? Esta cuestión es una de las que quería... pero yo quería aclarar, sí, pero yo quería aclarar, lo dejé hablar a usted, por favor, que me respete la palabra. Bueno, yo quería decir también que la política de espantar a los ahorristas del peso, dicha de su parte, que fue el impulsor del corralito y digamos, la confiscación de los depósitos de la clase media, suena a burla, a una real burla. Yo lo hablé ya, sí, el corralito empezó con usted con la prohibición de retirar dólares. Y ahora la misma persona que empezó el corralito dice la gente no quiere ahorrar en pesos y se indigna de las restricciones cambiarias. La misma persona que bajó los sueldos y los salarios de los jubilados con el déficit cero y las políticas de ajuste, la destrucción de la inversión pública, ahora menciona que el problema de la Argentina es que se le está robando la plata a los jubilados mediante la emisión inflacionaria de un gobierno que ha recuperado el salario. Yo le tiro un número, los 150 pesos que duró todos los años 90, desde que usted inició en el 92 hasta que usted volvió en el 2001, los 150 pesos que ganaban los jubilados, el poder de compra de esa jubilación ya entre el 92 y 96, cuando usted tuvo por el deterioro de la inflación del año 92, usted se acuerda que la inflación recién se paró hacia finales, bajó de 150 pesos a un equivalente de 116 pesos de la época. Cuando volvió Cavallo eran 118 por la deflación. Con la crisis del 2002, que él dice la culpa es de Duhalde, pero vamos a decir, si uno toma la deuda, alguno lo va a pagar. Le tocó a Duhalde la crisis. De 118 bajó a 95. O sea que los jubilados, el poder de compra de esos 150 pesos que tenía de 92, usted lo bajó a 95. Y hoy día, descontando la inflación y no la del INDEC, sino la de las provincias, en paralelo, descontando eso, hoy día está en 245 pesos el poder de compra equivalente. Esto ampliando la cobertura de jubilatoria a millones, digamos, que no tenían acceso por las políticas de flexibilización, por la política de privatización del sistema jubilatorio, que dejaba fuera de una cobertura social a la persona que no tenía la suerte en una economía que destruía empleos de conseguir uno. Entonces, frente a estas cuestiones, pobreza, usted mencionó, usted asumió en 1992 con 18% de los argentinos pobres. Se fue en el 96, con el éxito se fue, con un 27% de pobres. Con éxito aumentó la pobreza. Cuando volvió en el 2001 era un 34%. ¿De dónde sacó esas cifras? Las cifras de su época del INDEC. No. 34, sí, son las cifras. Las cifras son de conocimiento público. En el 2001, población pobre. Sí, población pobre. 2001, 34%. En el 2002, 52%. Hoy día, estimando con la inflación de las provincias, estamos en el 13,2%. Vamos a nivel de producción, porque si uno dice, bueno, algunos dicen hay que bajar salario, hay que bajar la jubilación, hay que hacer políticas de ajuste, pero esto va a beneficiar a la producción y la inversión. No benefició ni siquiera a la producción y a la inversión. La producción sí creció durante su primera etapa. Si hacemos 100 en el 92, más o menos era 109, creció un 10% si somos buenos. Ya en el 2001 era 106 y en el 2002 era el 93. Todo esto, ¿a qué nivel de producción estamos? 172. O sea, la producción actual, con todos los problemas económicos que podamos tener, supera ampliamente el mejor año de su gestión y de la convertibilidad. Lo mismo si hablamos en materia de inversión. Inversión, si hacemos un 100 en el 92, cuando usted se fuera, 117, repuntó, mejoró.
Ya en el 2001 era 100 y después de la crisis de 2012 fue a 64. O sea, cayó un 40% de dónde empezamos. Porque esto es pensar en la estabilidad de corto plazo, no pensar en las consecuencias a mediano y largo plazo de las políticas económicas. Hoy estamos en materia de inversión en 257. Todo esto en términos reales, en materia de fierros, material de producción que hay en la Argentina, estamos duplicando los niveles de los mejores años de la convertibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir, nosotros tenemos que aprender del pasado, que el logro de la estabilidad no puede ser a partir de políticas que son pan para hoy y hambre para mañana. No puede ser a partir de políticas de ajustar el salario, ajustar la producción, de aperturas económicas que ponen en riesgo la viabilidad de las empresas. No puede ser de políticas de firmar cualquier cosa con los fondos buitres para volver a los mercados y que alguien nos preste $1, reconociendo una multiplicación de la deuda que va a generar que generaciones de argentinos, en vez de disfrutar de vaca muerta y de la soberanía energética, la vean pasar porque se incrementó artificialmente la deuda argentina para que se la apropien grupos privados extranjeros. Entonces, nosotros tenemos que pensar que hay problemas económicos en la Argentina, hay problemas sociales por resolver, hay problemas que no se hablan, la vivienda, un tema que no se menciona, pero esos temas tienen que ser para que los argentinos pensemos hacia adelante políticas de desarrollo económico para superar esas restricciones. Porque siempre que se construye una Argentina que incluya a la mayoría, tenés que ampliar, tenés que hacer una pieza arriba, una pieza al costado, y toda construcción y toda inclusión genera cierto desorden económico y cierta cuestión que hay que resolver, solucionar. Pierde el agua, hay que ampliar la luz. Pero no podemos intentar que la solución para los problemas de la mayoría de los argentinos sea mantener la casita chica y dejar afuera a la mitad de la población, como fue el 50% de pobres que heredó la Argentina después de la experiencia de la convertibilidad. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mire, Sí. ya que es difícil esto, ¿no? Sí. Vamos, si a ustedes les parece, quedamos para un nuevo encuentro. No, un minuto. Sí, Mire, un primero nuevo que me pone encuentro. muy contento. El que no me da el minuto es este. Me Los pone muy minutos- contento. los minutos son Me pone tiranos, muy contento Ricardo. algo. Yo Son sí acepto tantas barbaridades un las nuevo- que ha Bien, dicho, sí, sí, tantas un nuevo mentiras, debate. tantos razonamientos absolutamente equivocados, Decir que la le privatización fue para recomiendo los a jubilados. todos que lean mi libro. Bueno, está bien. Eso es muy importante Bueno, porque... ¿a usted le por parece bien que ejemplo, Yo voy a sacar un libro también. No, Si quiere, mira, la próxima además, lo traigo. La solamente próxima déjenme traigo el libro que voy a mostrar sacar. este gráfico. así que- Habló de la vivienda, ¿no? Habló de la vivienda. Este gráfico, que no lo hice yo, lo hizo Orlando Ferreres, pero además lo he visto en muchos otros lados, dice que durante la década del 90 de la estabilidad, el precio en términos de salarios de un departamento de 50 metros cuadrados era 30 a 40 salarios. En esta época, el precio de un departamento de 50 metros cuadrados es 80 salarios. Sí. ¿Sabe Es qué pasa? decir, El que no cada tiene, el vez que es no mucho tiene más trabajo, difícil. el que no tiene trabajo, por más salario que salga una vivienda, no, lo va a poder comprar. Pero ¿nos podemos reunir otra vez? Sí, Para con debatir. mucho gusto, con mucho gusto. La verdad Muchas que gracias. Mire. es de lo más divertido, porque Bueno. escuchar las barbaridades Sí. que ha dicho acá el Bueno. colega... No es divertido el me daño ayuda- social que han sufrido millones de argentinos ¿Cuánto- que perdieron tengo que hacer el ahora? empleo Tengo y que los pedir la ingresos. pausa. Está bien, ¿cuánto pero le yo- recomiendo? a mí no me causa diversión las consecuencias y el daño social que se han hecho sobre millones de argentinos que perdieron un empleo, que perdieron el derecho a una jubilación digna durante su gestión económica. Realmente no me causa diversión y prefiero, digamos, tomar esto como un debate en serio. Bueno, hacemos la pausa.